En Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Aquí en Una Mirada Diferente a través de Radio Red, de RCN Radio, nos detenemos un poco más en el tema de conversación del momento, la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que estuvo muy convulsionada en las últimas horas por cuenta de los trinos del presidente Petro y los anuncios del presidente Trump. Al filo de la medianoche del domingo, la crisis parecía conjurada, pero el tema no quedó ahí. Todavía faltan cosas por resolver. Por ejemplo, todavía no se ha reabierto plenamente el servicio de visas en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Todo queda supeditado a que se dé, en efecto, el retorno de cerca de 160 colombianos en aviones de los Estados Unidos al territorio colombiano. Retorno que no se pudo hacer ayer como consecuencia de la decisión del presidente Petro. Falta cosas todavía por resolver. Pues bien, vamos a hablar del tema de migración, de las solicitudes de visa, de los procesos que hay actualmente y de qué pasaría con las personas que tienen su trámite en este proceso si se suspende toda la atención en la Embajada de los Estados Unidos. Hablemos de migración y hablemos de visas con alguien que conoce muy bien el tema. Es el abogado John Sánchez, abogado experto en migración y derechos humanos y es CEO de Migration and Business, quien nos atiende desde la ciudad de Nueva York. Bienvenido, abogado, gracias por estar con nosotros aquí en Una Mirada Diferente. Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás tú? Un saludo a ti y a todos tus oyentes, muchas gracias. Gracias a usted. Abogado, ¿qué hubiera pasado si esta crisis no se hubiera conjurado? ¿Qué hubiera pasado inicialmente con las visas que ya se encontraban en trámite? Muchas personas que ya habían solicitado su cita, que la tendrían esta semana o las próximas semanas y hubieran visto suspendida la atención en la embajada. ¿De qué tamaño hubiera sido el lío, por decirlo así? Bueno, bastante grande porque muchas personas, obviamente, no solamente las personas que vienen por turismo, necesitan la renovación o la emisión de sus visas, también personas que vienen por negocios. Hay muchísimas personas que, dado el tratado que nosotros tenemos con los Estados Unidos, el TLC, necesitan que sus visados estén al día, y también la reunificación familiar, personas que están esperando muchos años con sus visas para que sus visas sean emitidas, y da la fecha exacta con las que ya van a salir y se ven bloqueadas. Obviamente es un bloqueo temporal. Yo le digo a la gente que esté pendiente de la reanudación y que nuevamente le reagenden las citas, ¿no? Claro, hay que estar pendientes de cuando ya se reabra plenamente el servicio. ¿Usted tiene cifras, abogado John Sánchez, de cuántas personas, por ejemplo, han migrado desde Colombia en los últimos años a Estados Unidos? Sí, desde el año 2021 hasta el 2024 podemos decir que alrededor de 1.700.000 personas han llegado a los Estados Unidos y se encuentran aquí, tanto en procesos de asilo como también en procesos de visas F1 que son de estudiantes, e incluso ahí están los que se han quedado también indocumentados, que es lo que nos preocupa el día de hoy, ¿no? Y John, fíjese que usted habla de esas personas que están tramitando, por ejemplo, el asilo. Ya la semana pasada el presidente Donald Trump adelantaba que no iba a haber visas o permisos para refugiados. ¿Cómo van a hacer estas personas que están pidiendo asilo, por ejemplo? ¿Cree que se van a cortar ahí los procesos? Lo que pasa es que en los Estados Unidos el asilo y el refugio son dos cosas distintas. El asilo lo puede pedir cualquier persona que sea víctima de miedo, persecución, instigación. Hay 5 elementos básicos para las personas que pueden solicitar asilo. Solamente las que hayan llegado a los Estados Unidos de alguna forma, bien sea por la frontera, bien sea con una visa, pueden solicitar asilo en los Estados Unidos. Ahora, el refugio es solo para personas de interés de los Estados Unidos, personas que tengan secretos de Estado o que estén cuidando de pronto alguna investigación de alguna vacuna o cosas así por el estilo. Eso es diferente. El asilo sigue tal cual en los Estados Unidos, se puede seguir aplicando, no hay ningún inconveniente para las personas. Lo único es que se ha reforzado más la entrada por la frontera, o realmente no reforzado, sino volvimos a la época anterior de Donald Trump, donde instaura el MPP o el Quédate en México en la frontera. Las personas que van a llegar reciben un número, reciben una orden y tienen que esperar en México a que sean procesados. Hay una inquietud después de lo que pasó en Gran Bretaña cuando el gobierno de ese país suspendió la libertad de llegar sin visa al Reino Unido,
por la cantidad de falsos asilados lo que estaban tratando de meterle gato por liebre al gobierno de ese país y pedir refugio político, asilo político. En Estados Unidos hay mucha gente en esa misma tónica. Se puede ahora, con las nuevas medidas del nuevo gobierno, empezar a apretarle la clavija a esa gente, o podremos terminar afectados todos los colombianos como ocurrió con el gobierno de Gran Bretaña. Mira, así como sucedió en el Reino Unido, también aquí en los Estados Unidos se sabe de asilos frívolos que no tienen la suficiente documentación, o la documentación es irregular o falsa con los que han presentado sus casos. El problema, ¿cuál es? Que igual el gobierno de los Estados Unidos, por medio de su investigación, sus fiscales y sus jueces, tiene que demostrar que eso no es cierto, y las personas simplemente perderán sus casos. Ahora bien, está totalmente colapsado el servicio de inmigración. Es algo que realmente no tienen en la mira en este momento, pero las métricas podrían indicar que sí hacen bien su trabajo. Realmente el asilo se gana entre un 18 al 22%. O sea, de 100 solicitudes de asilo, entre 18 y 22 llegan a buen término, por decirlo así. Correcto, así es. Ahora, abogado John Sánchez, hasta hace un tiempo era posible para muchos turistas, colombianos, por supuesto, entre ellos, llegar a territorio norteamericano en condición de turistas, por decirlo, con la visa B1, y quedarse allí para iniciar un trámite de permanencia. Es decir, viajaban como turistas y prolongaban su estadía más allá de lo que se les había concedido para poder solicitar la residencia o quedarse de manera ilegal mientras le resolvían la situación. ¿Eso hoy en día todavía es posible o hay más restricciones? No, de hecho nunca ha sido posible. O sea, el sistema de visado B1, B2 que tiene Colombia en este momento es para un máximo de 180 días, 6 meses dentro de los Estados Unidos como turista, lo cual ya es bastante irregular porque dadas las condiciones económicas de nosotros, durar 6 meses sin trabajar y hacer nada en los Estados Unidos es bastante raro. Ahora bien, sí existen formas en las cuales tú puedas pasar de visa de turista a una posible residencia o a otro estatus que te permita estar legalmente en los Estados Unidos, como pasar a una visa F1 de estudio, como solicitar de pronto un ajuste de estatus por matrimonio. Pero más allá no existen realmente muchas visas por las cuales las personas puedan optar simplemente y quedarse en el país. Es más, los que se quedan a veces de manera irregular, o el número de personas que pueden pedir asilo es bastante grande. Recordemos que tienen hasta un año también para poder pedir asilo en los Estados Unidos en condiciones habiendo llegado con visa de turista. Ahora, John Sánchez, abogado experto en migración y derechos humanos, hablemos del asunto de fondo que hay detrás de esta crisis, que tiene que ver con la situación de inmigrantes ilegales que van a ser deportados. A la luz de lo que está ocurriendo hoy en el gobierno actual de Donald Trump, ¿a quiénes se podría deportar eventualmente? Porque había una conversación ayer, esto ha comenzado prácticamente desde la posesión del presidente Trump, desde la semana pasada. Un inmigrante ilegal que se pasó un semáforo, que cometió una pequeña infracción, ¿podría ser eventualmente también deportado? Bueno, realmente es un poco más amplio. La semana pasada el presidente Trump firmó diferentes órdenes ejecutivas con una extensión bastante grande en inmigración. Entonces, digamos, básicamente en este momento los más importantes son las personas que hayan cometido un delito menor o grave en los Estados Unidos y que sean indocumentados, son susceptibles de deportación. En efecto, aquí todo lo que tiene que ver con tráfico, digamos en Colombia todo lo que tiene que ver con tránsito es algo administrativo. Aquí está incluido dentro del derecho penal todo lo que tiene que ver con tráfico. Entonces, si tú te pasas una luz roja, estás cometiendo un delito. En efecto, eso es un delito menor que podría sacarte. Y también la extensión que tuvo el mismo memorando es cualquier persona indocumentada que lleve menos de 2 años en el país y esté en cualquier parte del territorio nacional es susceptible de ser deportada sin pasar por un juez. Anteriormente esta norma era las personas que estuvieran a menos de 100 millas de alguna frontera y que se encontraran a menos de 14 días de haber entrado. Y si están en esa condición hace más de 2 años, ¿qué hacen? ¿Qué pueden, a quién puede acudir ese ilegal? Bueno, inmediatamente obviamente, pues los va a aprender ICE, y si logran demostrar que llevan más de 2 años, tendrían que tener la asistencia de un abogado para que revise su caso y mire a ver cuáles son las posibles defensas de deportación que puede utilizar
ya que se sale de la extensión del memorándum, muy posiblemente le vayan a someter a algún asilo si tiene las condiciones probables, a pesar de que haya pasado un año. En consecuencia, le planteo la pregunta de otra manera. ¿Quiénes son susceptibles hoy de ser deportados? Porque se está hablando mucho de que ya comenzaron redadas. Por ejemplo, en Chicago, en otras zonas del sur de los Estados Unidos han comenzado algunas redadas. Eventualmente, ¿a quiénes pueden detener y deportar de una? Todos los inmigrantes que lleven menos de 2 años y que hayan cometido un delito, no importa que sea menor o mayor, aquí en los Estados Unidos, en cualquier parte del territorio. Y si en una redada de esas, como se decía en otros tiempos, si llegara la migra y detuviera a un inmigrante ilegal que no ha cometido ningún delito, ¿qué pasaría ahí? Si esta persona lleva más de 2 años, el proceso que te dije, si lleva menos de 2 años, igual lo pueden sacar sin ningún inconveniente. Aún sin haber cometido ningún delito ni nada. Simplemente lo detuvieron en Walmart. Ajá. No, ya cometió un delito. Acuérdate que pasar una frontera o quedarte en un país de manera irregular, sin la documentación adecuada, ya lo hace cometer, cometió un delito, pues. Claro, ya el delito está cometido, estar de manera ilegal allí. Ajá. Ahora, claro, un inmigrante legal, nacionalizado, que incluso se casó con una o un norteamericano, ¿tiene algo que temer? Sí, claro que sí. No tendría que temer. Si esa persona, digamos, llegó a los Estados Unidos, se quedó simplemente, es indocumentado, pero se casó con un ciudadano, no residente, ciudadano de los Estados Unidos, el ciudadano perdona el tiempo, el overstay, que nosotros llamamos el tiempo de estadía ilegal, y también de pronto haber trabajado de manera irregular, porque ellos están protegidos por una de las enmiendas de la Constitución. Y si tiene la petición de matrimonio, por matrimonio, ya hecha, esa persona puede ajustar estatus y conseguir la residencia dentro del país. Es decir, sus pecados le quedan perdonados al haber contraído matrimonio con un ciudadano norteamericano o nacionalizado. Correcto, sí, básicamente. Pero aquel que está totalmente legal, se nacionalizó, vive hace años allí, tiene, para el caso nuestro, los 2 pasaportes, el gringo y el colombiano, ¿tiene algo que temer o no? No, en lo absoluto esa persona o es residente o ya es ciudadana de los Estados Unidos, no tiene ningún inconveniente ya de estar aquí. Incluso puede empezar a pedir a su familia también en Colombia. Porque eso ha sido también motivo de comentario en las últimas horas, que mucho inmigrante, incluso que está legalmente, que vive hace tiempo ahí, dice, oiga, estamos asustados, no sé qué puede pasar, qué puede ocurrir, este gobierno es capaz de todo. En fin, entonces ellos pueden estar tranquilos, aquellos que están en condición de legalidad, incluso ya obtuvieron la ciudadanía, por ese lado usted no le ve problema. No, Juan Manuel, de hecho, eso es importante que medios como el tuyo difundan esta información, porque lo que más tenemos hoy día con las redes sociales y todo esto son personas hablando de lo que no saben. Entonces, por eso llegamos al extremo de creer cosas que no lo son. La semana pasada en la oficina tuve una crisis porque la gente decía que el derecho de asilo se había acabado. Entonces, ¿qué iban a hacer tanto los que iban a someter como los que ya lo habían sometido? Y eso es falso. Doctor Sánchez, con relación a las visas de estudiantes, ¿usted cree que se pueden dar algunas modificaciones? ¿Se pueden, digamos, que endurecer las maneras en cómo entregar este tipo de visas? No, las visas de estudiante o las visas para profesionales o para gente con habilidades extraordinarias no se van a ver afectadas. Todo lo contrario, son visas que apoya mucho el gobierno Trump, porque finalmente vienen a dejar dinero aquí también en los Estados Unidos, bien sea educándose o bien sea trayendo sus proyectos o trayendo sus empresas. John Sánchez, usted nos entregaba una cifra bien interesante. Desde el 21 hasta el 2024 han migrado cerca de 1.700.000 colombianos a los Estados Unidos en distintas condiciones. ¿Cuántos colombianos puede haber hoy aproximadamente en Estados Unidos? Estamos cerca o ya pasamos tal vez los 3 millones. Wow, una comunidad bastante amplia. 3 millones de colombianos viviendo allí, en Estados Unidos. Sí, bueno, señor. Cifra bastante Somos alta. la tercera comunidad más grande. La tercera comunidad más grande en este momento. Primero la mexicana, me imagino. ¿Verdad? Somos la tercera comunidad más grande en este momento. Sí, digo, primero la mexicana, tal vez. Claro, sí, primero la mexicana, después siguen los venezolanos y estamos nosotros de tercera. Muy bien. Pues John, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Es usted muy amable, ¿ah?
No, Juan Manuel, a ti, a toda la mesa de trabajo y a tus oyentes, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y pues estoy a sus órdenes. Muy amables. John Sánchez, que es CEO de Migration and Business y es abogado experto en migración y derechos humanos, que hace varias precisiones en relación con lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos. Y bueno, ahí deja claridad, hace claridad sobre algunas de las cosas que se han dicho en las últimas horas. 7 de la mañana, 56 minutos. A las 8, desde las 8 de la mañana, nos conectamos con YouTube. A través de streaming nos pueden ver ingresando a RCN Radio y a RCN Mundo. Nos pueden oír y nos pueden ver. Aquellos que nos están oyendo desde las 6 de la mañana a través de todo el sistema de Radio Red, pues siguen haciéndolo sin ningún lío.